14 niños desaparecieron del orfanato del Sagrado Corazón de Pensilvania entre 1862 y 1865. No fueron adoptados ni trasladados. Simplemente desaparecieron de todos los registros como si nunca hubieran existido. Las familias protestantes locales se vieron de repente con niños católicos irlandeses trabajando en sus granjas. Niños que llevaban las cicatrices distintivas de la vida institucional y hablaban con acentos marcados. Cuando se les preguntaba las historias de estas familias, nunca se alineaban. Cartas recientemente descubiertas entre la Madre Superiora y el Obispo de Filadelfia revelan la horrible verdad. Estos niños no estaban desaparecidos, fueron vendidos. Antes de continuar con la historia del orfanato del Sagrado Corazón, este canal no es para todo el mundo, solo para aquellos lo suficientemente valientes como para enfrentarse a los capítulos más oscuros de la historia de Estados Unidos. Si está listo para descubrir los secretos que las instituciones poderosas intentan enterrar para siempre, pulse el botón de suscripción y haga sonar la campana de notificación. Eres lo bastante valiente para escuchar lo que realmente les ocurrió a esas 14 almas inocentes. Averiguémoslo juntos. La verdad sobre los niños desaparecidos del Sagrado Corazón no comienza con su desaparición, sino con las desesperadas circunstancias que los llevaron a las ondulantes colinas de Pensilvania. En primer lugar, el condado de Lancaster en 1862 era un mosaico de prosperidad y prejuicios. Las fértiles tierras de labranza producían abundante trigo y maíz que alimentaban a los soldados de la Unión, que luchaban en la Guerra de Secesión, haciendo a los agricultores protestantes alemanes e ingleses ricos, más allá de los sueños de sus antepasados. Pero la prosperidad trajo problemas con tantos jóvenes marchando a la guerra. Las granjas necesitaban desesperadamente trabajadores durante las cruciales temporadas de siembra y cosecha. La escasez de mano de obra se volvía crítica justo cuando los contratos gubernamentales prometían beneficios sin precedentes a quienes pudieran satisfacer la demanda. En este panorama de oportunidades y desesperación surgió el Orfanato del Sagrado Corazón, fundado en 1859 por las Hermanas de la Misericordia de Filadelfia. El edificio de ladrillo de 3 plantas estaba situado en 40 Acreso, donado a las afueras de la pequeña ciudad de Strasberg, y su arquitectura de estilo gótico se erigía como una fortaleza católica en medio de las sencillas casas de reunión protestantes y las iglesias luteranas que salpicaban el campo. Los arcos apuntados del edificio y el campanario en forma de cruz lo hacían imposible de ignorar, que era exactamente el punto que preocupaba a muchos residentes locales. La Madre Superiora Catherine O'Malley, una mujer de 45 años y mirada penetrante, había llegado del condado de Corp 20 años antes, con una determinación férrea y una fe inquebrantable. Hablaba con el suave acento de su tierra natal, pero su sentido de los negocios era puramente americano. Bajo su dirección, el Sagrado Corazón pasó de albergar a 12 niños a casi 60 en 1862. El orfanato acogía a niños católicos irlandeses de las superpobladas casas de vecindad de Filadelfia, así como a los hijos de los inmigrantes irlandeses que habían muerto construyendo el ferrocarril de Pensilvania a través de los traicioneros. Pasos de montaña del oeste. Los niños tenían edades comprendidas entre los 5 y los 16 años, y sus rostros mostraban la palidez característica de la vida institucional y el cansancio ojeroso de quienes han aprendido pronto que el mundo no ofrece garantías. Vestían uniformes idénticos de lana gris, vestidos sencillos para las niñas, pantalones y camisas lisos para los niños. Asistían a misa diaria en la pequeña capilla del orfanato.
Los niños mayores ayudaban a cocinar, limpiar y mantener los extensos huertos que contribuían a alimentar la institución. La hermana Agnès Flanagan, tesorera del orfanato y confidente más cercana de la madre O'Malley, llevaba un registro detallado de cada céntimo que entraba. Los ministros protestantes predicaban regularmente sobre los peligros de la influencia papista en sus comunidades, y los periódicos locales publicaban cartas quejándose de los niños extranjeros del orfanato y de su lealtad. Roma. Algunos granjeros se negaron por completo a hacer negocios con el Sagrado Corazón, mientras que otros cobraban precios inflados por el grano y los suministros. En este ambiente de tensión religiosa y presión económica llegó el padre Michael Brennan en la primavera de 1862. La diócesis lo había enviado como capellán del Sagrado Corazón y para ayudar a la madre O'Malley a hacer frente a la cada vez más difícil situación financiera, el padre Brennan era un tipo diferente de sacerdote, ambicioso, encantador y poseedor del ojo de un comerciante para las oportunidades. Diferencia del anciano sacerdote irlandés que había atendido al orfanato anteriormente. Brennan había nacido en Filadelfia y comprendía el delicado equilibrio entre los principios católicos y el pragmatismo americano. A sus 38 años, el padre Brennan lucía una figura imponente con su sotana negra, su pelo oscuro siempre perfectamente peinado y sus zapatos lustrados con brillo militar. Hablaba sin acento, pues se había educado en el seminario de San Carlos de Filadelfia y poseía la rara habilidad de hacer que tanto católicos como protestantes se sintieran cómodos en su presencia. Los ministros protestantes locales le encontraban sorprendentemente razonable, y los acaudalados granjeros alemanes descubrieron que comprendía sus preocupaciones por la escasez de mano de obra y las exigencias de producción en tiempos de guerra. Lo que ninguno de ellos comprendía era que la comprensión del padre Brennan iba más allá de la mera simpatía. Veía oportunidades donde otros solo veían problemas y empezó a desarrollar una solución que beneficiaría a todos los implicados, excepto quizá los niños del orfanato del Sagrado Corazón. La primera señal de que algo estaba cambiando llegó a finales de mayo de 1862. Cuando la madre Ali anunció al personal que varios de los niños mayores serían colocados con familias locales para ayudar con la siembra de primavera. Esto no era inusual en sí mismo. Los orfanatos habían organizado durante mucho tiempo que los niños mayores trabajaran como peones o sirvientes domésticos. Pero la hermana Agnès se dio cuenta de que el padre Brennan se encargaba personalmente de los arreglos, en lugar de hacerlo a través de los procedimientos de colocación habituales de la diócesis. Cuando pidió ver los papeles, el padre Brennan le aseguró que él mismo se encargaba de toda la documentación para no sobrecargar de trabajo a los administradores de la diócesis. La mañana del 15 de junio de 1862 amaneció gris y húmeda con nubes de tormenta sobre el valle de Susquehanna. Timothy Walls, un chico pelirrojo de 14 años que llevaba 3 en el Sagrado Corazón, estaba ayudando a la hermana Margaret a cuidar el huerto cuando el padre Brennan se acercó con un caballero protestante bien vestido, a quien presentó como el señor S. de Hoffman, un próspero agricultor de trigo del municipio de Lancaster. Timothy llevaba semanas esperando este momento. El padre Brennan le había hablado en privado de la posibilidad de trabajar para una buena familia protestante que lo trataría con justicia y le pagaría un sueldo que ayudaría a mantener el orfanato. El chico estaba ansioso por contribuir. Había observado las expresiones de preocupación de la madre Ali durante las comidas
y había escuchado conversaciones en voz baja sobre facturas impagadas y suministros cada vez más escasos. Si trabajar para un granjero protestante podía ayudar al Sagrado Corazón a sobrevivir, Timothy estaba dispuesto a hacer el sacrificio. El señor Hoffman examinó a Timothy con el ojo experto de un hombre acostumbrado a evaluar el ganado. Revisó las manos del muchacho en busca de callos. Le pidió que levantara un saco de grano para comprobar su fuerza y le preguntó sobre su experiencia con caballos y maquinaria agrícola. Satisfecho con lo... El patrón continuó durante todo el verano de 1862, cada 2 o 3 semanas. El padre Brennan llegaba al Sagrado Corazón con otro posible empleador, siempre protestante, siempre rico y siempre necesitado de ayuda inmediata. Las cantidades pagadas aumentaban a medida que se acercaba la temporada de la cosecha y la mano de obra se hacía aún más escasa. Patrick Murphy, de 13 años, fue a trabajar para una familia de comerciantes de Lancaster por 50 Bridget O'Brien. De 15 años fue colocada con la familia de un banquero en Columbia por 5 Sound de 12 años. A pesar de su corta edad, fue contratado por el dueño de un molino que decía que necesitaba un niño que le ayudara con sus caballos. En septiembre de 1862, 8 niños habían sido colocados con familias protestantes y la situación financiera del Sagrado Corazón había mejorado drásticamente. El orfanato pudo pagar sus deudas, comprar ropa de invierno nueva para los niños que quedaban e incluso añadir un pequeño anexo al edificio para acoger a más huérfanos de Filadelfia. La madre Alía alabó el éxito del padre Brennan en la búsqueda de buenos hogares para los niños mayores, y las hermanas de la misericordia comenzaron a relajar sus preocupaciones sobre el futuro de la institución. Pero la hermana Agnès seguía sintiéndose incómoda. Se había dado cuenta de que ninguno de los niños colocados había escrito cartas al orfanato, lo cual era inusual. Los niños que habían sido colocados en años anteriores siempre habían mantenido el contacto con sus amigos y con las hermanas que los habían cuidado. Y lo que era aún más preocupante cuando intentó visitar a Timothy en la granja Hoffman, la rechazaron en la puerta y le dijeron que el niño estaba demasiado ocupado con las tareas de la cosecha para recibir visitas. El punto de ruptura llegó una fría mañana de octubre, cuando la hermana Agnès se encontró con la señora Hoffman en el mercado de Lancaster. La mujer estaba comprando provisiones para su casa, y la hermana Agnès se le acercó para preguntarle por el bienestar de Timothy. La señora Hoffman parecía confusa y afirmó que no tenía ni idea de lo que estaba hablando la hermana Agnès. Insistió en que su marido nunca había empleado a ningún huérfano del Sagrado Corazón y que todos los trabajadores de su granja eran hombres de la localidad que habían sido eximidos del servicio militar debido a su trabajo agrícola esencial. Cuando la hermana Agnès insistió en la cuestión, la señora Hoffman se puso nerviosa y sugirió: la hermana se equivocaba sobre a qué granja habían enviado a Timothy, pero la hermana Agnès estaba segura de haber visto partir a Timothy en la carreta de ese Hoffman y tenía la palabra del padre Brennan de que el muchacho trabajaba en la granja Hoffman. La contradicción no tenía sentido, a menos que alguien estuviera mintiendo. Esa noche, la hermana Agnès se enfrentó al padre Brennan en su pequeño despacho detrás de la capilla. Exigió saber la verdad sobre Timothy y los otros niños, e insistió en ver los acuerdos escritos que documentaban sus colocaciones. Al principio, el padre Brennan se mostró despectivo, sugiriendo que la hermana Agnès estaba confundida y había malinterpretado los comentarios de la señora Hoffman.
Pero cuando la hermana amenazó con escribir directamente al obispo de Filadelfia, la actitud del padre Brennan cambió por completo. Su sonrisa amistosa desapareció y fue reemplazada por una mirada fría que parecía atravesarla. «Hermana Agnès», le dijo en voz baja, «debe comprender que estos son tiempos complicados. La guerra ha creado oportunidades que los buenos católicos deben estar dispuestos a aprovechar por el bien de nuestra fe y de nuestra institución. Esos niños están a salvo y bien atendidos, y su sacrificio está garantizando que el Sagrado Corazón pueda seguir sirviendo a los propósitos de Dios». «¿Qué sacrificio?», preguntó la hermana Agnès. «¿Qué han hecho con esos niños?». El padre Brennan se reclinó en su silla y apretó los dedos, considerando cuidadosamente sus palabras. «Esos niños empiezan una nueva vida», afirma con firmeza. «Debemos confiar en que Dios les ha guiado hasta donde necesitan estar, y debemos centrarnos en cuidar a los niños que permanecen con nosotros». Pero el padre Brennan ya estaba planeando ampliar su operación a medida que se acercaba la primavera. Empezó a realizar lo que él llamaba evaluaciones de los niños del orfanato, valorando su estado físico, su capacidad de trabajo y su temperamento. Prestaba especial atención a los niños recién llegados de Filadelfia, que tenían pocos amigos en el orfanato y cuya desaparición sería menos probable que causara trastornos entre los demás niños. El sacerdote también había empezado a cultivar relaciones con una red más amplia de familias protestantes en todo el condado de Lancaster y los condados vecinos. El éxito de sus colocaciones iniciales había creado una demanda de más trabajadores y la próxima temporada de siembra prometía precios aún más altos para los niños sanos y capacitados. El padre Brennan habló de ampliar las operaciones para incluir a niños de otras instituciones católicas de Pensilvania, creando lo que él llamaba un servicio de colocación regional que beneficiaría a múltiples orfanatos a la vez que satisfaría las necesidades de mano de obra de las comunidades agrícolas protestantes. La hermana Agnès se dio cuenta de que estaba presenciando el nacimiento de un comercio sistemático de seres humanos que explotaba tanto la desesperación de las instituciones católicas como los prejuicios de los empleadores protestantes. Los orfanatos católicos necesitaban dinero para sobrevivir, y las familias protestantes necesitaban trabajadores más baratos que los adultos. El padre Brennan había encontrado la manera de sacar provecho de ambas necesidades, manteniendo un barniz de respetabilidad religiosa. El impacto psicológico en el resto de los niños fue sutil e inconfundible. Se habían dado cuenta de que los niños mayores que se marchaban a los internados nunca regresaban ni escribían cartas. A diferencia de los niños que habían sido internados en años anteriores, las conversaciones en voz baja en los dormitorios revelaban una creciente ansiedad sobre su propio futuro. Los niños empezaron a ver la llegada a la adolescencia no como un hito hacia la independencia, sino como una señal de que podrían ser los próximos en desaparecer. Mary Catherine Donovan, de 10 años, que había estado especialmente unida a Margaret Connelly, empezó a tener pesadillas en las que unos desconocidos se la llevaban. Se despertaba gritando en mitad de la noche, llorando por Margaret y suplicando a las hermanas que no dejaran que los protestantes se la llevaran. Cuando la hermana Agnès intentaba consolarla, Merin se aferraba a ella desesperadamente y susurraba: «No van a volver, ¿verdad? Margaret y Timothy y los otros nunca volverán». La pregunta atormentaba a la hermana Agnès
porque cada vez sospechaba más que Mary Cairn tenía razón. A los niños que habían sido secuestrados no se les formaba para la independencia ni se les daban oportunidades para una vida mejor. Estaban siendo consumidos por un sistema que valoraba su trabajo más que su humanidad. Una vez que entraban en ese sistema, dejaban de existir como individuos con derechos y futuro propios. Cuando la nieve se derritió y aparecieron los primeros signos de la primavera en los jardines del orfanato, la hermana Agnès tomó una decisión que acabaría sacando a la luz todo el horror de la operación del padre Brennan. Comenzó a llevar un registro secreto de todos los niños que eran acogidos, documentando sus nombres, edades, descripciones físicas y las familias que supuestamente los habían acogido. También empezó a interrogar discretamente a los recién llegados de Filadelfia sobre hermanos o amigos que pudieran haber estado en otras instituciones católicas de la región. Lo que descubrió confirmó sus peores temores y reveló que los niños desaparecidos del Sagrado Corazón formaban parte de una red de explotación mucho mayor que se extendía por toda. El padre Brennan había estado trabajando con al menos otros 3 sacerdotes y había establecido relaciones con familias protestantes de todo el sureste de Pensilvania. La operación había generado miles de dólares en beneficios ilegales mientras condenaba a niños vulnerables a una vida de trabajo no remunerado y aislamiento social. Pero la investigación también reveló algo aún más inquietante. Varios de los niños que habían sido colocados no podían ser localizados en absoluto. Algunas de las familias que los habían comprado se habían trasladado a otros estados, llevándose a los niños consigo y sin dejar ninguna dirección de envío. Otras afirmaban que los niños se habían escapado o habían muerto por enfermedad, pero no podían aportar documentación que respaldara sus afirmaciones. El rastro de al menos 6 niños, entre ellos Timothy Walls y Margaret Connelly, se había enfriado por completo. El descubrimiento de que varios niños seguían desaparecidos hizo que la investigación del obispo Kendrick pasara de ser un asunto interno de la iglesia a un caso penal, en el que acabarían implicadas las autoridades estatales y federales. El obispo se dio cuenta de que algunos de los niños desaparecidos podrían haber sido transportados a través de las fronteras estatales, lo que convertiría su desaparición en un delito federal en virtud de las leyes que rigen el comercio interestatal y el secuestro. En abril de 1863, a medida que se ampliaba la investigación, la hermana Agnès recibió una visita inesperada que supondría el primer avance real en la localización de los niños desaparecidos. Jacob Stoltzfus, un joven granjero menonita del condado de Lancaster, llegó al Sagrado Corazón en un estado de evidente angustia. Había oído rumores sobre la investigación y había aportado información que, según él, ayudaría a localizar al menos a algunos de los niños desaparecidos. Stoltzfus explicó que el verano anterior el padre Brennan se había puesto en contacto con su familia para acoger a un huérfano católico que le ayudara en las tareas agrícolas. Los menonitas, como iglesia pacifista, habían mantenido la neutralidad durante la guerra civil, pero también habían experimentado una grave escasez de mano de obra, ya que sus jóvenes abandonaban Pensilvania para evitar ser reclutados para el servicio militar. El padre de Stoltzfus se había sentido tentado por la oferta del padre Brennan, pero finalmente la había rechazado porque el acuerdo parecía entrar en conflicto con los principios menonitas sobre el trato justo a los trabajadores.
Sin embargo, Stallsfus sabía de otras familias menonitas que habían aceptado niños del padre Brennan y cada vez le preocupaba más el trato que recibían esos niños. La comunidad menonita era muy unida y en gran medida autónoma, pero habían empezado a circular rumores sobre familias que hacían trabajar a sus hijos huérfanos como esclavos y les impedían mantener cualquier contacto con el mundo exterior. «Hay una familia en nuestro distrito», dijo Stallsfus a la hermana Agnes y al obispo Kendrick, los Yodas, que se llevaron a 2 niños de su sacerdote el verano pasado, un niño y una niña, irlandeses y pelirrojos. El chico tendría unos 14 años, la chica puede que 12. Trabajan de sol a sol en los campos de los Yoda y viven en un cobertizo detrás del granero. Mi mujer los ha visto en el arroyo cuando va por agua y dice que parece que tienen miedo de sus propias sombras. El obispo Kendrick envió inmediatamente a 2 investigadores para localizar la granja de los Yoda y verificar las afirmaciones de Stallsfus. Lo que encontraron confirmó los peores temores sobre el destino de los niños desaparecidos. En efecto, la familia Yoda había comprado 2 niños irlandeses al padre Brennan, Samaón y su hermana menor Ellen, que habían sido sacados del Sagrado Corazón el mismo día a pesar de tener solo 11 años. Los niños vivían en condiciones que apenas podían calificarse de humanas. Dormían sobre paja en un cobertizo sin calefacción. Trabajaban 16 horas al día sin cobrar y tenían prohibido hablar con... Los periódicos de toda Pensilvania empezaron a pedir la detención inmediata de todos los implicados en la red y aumentó la presión política para que se llevara a cabo una investigación federal exhaustiva. Justo cuando pensábamos que habíamos visto todo el alcance de este horror, la investigación dio un giro aún más oscuro. Si esta historia te da escalofríos, comparte este vídeo con un amigo al que le gusten los misterios. Dale al botón de me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte nunca historias como esta. Descubramos juntos lo que ocurrió cuando las autoridades federales localizaron por fin al padre Brennani. Descubrieron el verdadero alcance de su red. Los alguaciles federales localizaron al padre Michael Brennan en octubre de 1863, en un campamento del Ejército de la Unión cerca de Gettysburg, donde había estado sirviendo como capellán bajo un nombre falso. El sacerdote se había dejado crecer la barba y afirmaba ser el padre Patrick Murphy de la diócesis de Boston. Pero su característico acento de Pensilvania y su conocimiento de la liturgia latina acabaron por delatar su verdadera identidad. Ante las pruebas de sus delitos, Brennan mantuvo inicialmente su inocencia y afirmó que había estado prestando un valioso servicio tanto a la Iglesia Católica como a las familias protestantes necesitadas de trabajadores. Pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. Los investigadores federales habían documentado la venta de al menos 47 niños a través de su red en Pensilvania. Mary y Virginia habían rastreado registros financieros que demostraban que Brennan y sus colaboradores habían generado más de 15,000 de beneficios con sus operaciones de trata. Una suma enorme que representaba más de lo que la mayoría de los estadounidenses ganaban en una década. Bajo un intenso interrogatorio, el padre Brennan confesó finalmente todo el alcance de sus operaciones. Reveló que la red había sido creación suya, nacida de su observación de que las familias protestantes estaban dispuestas a pagar sumas considerables por trabajadores a los que se podía controlar por completo.
había convencido a otros sacerdotes para que participaran argumentando que los beneficios ayudarían a sus instituciones en apuros a sobrevivir a las presiones económicas de los tiempos de guerra. Los niños, explicaba Brennan con escalofriante naturalidad, eran seleccionados en función de su edad, condición física y aislamiento social. Los niños mayores que podían realizar trabajos pesados recibían los precios más altos, mientras que los más pequeños eran vendidos a familias que necesitaban sirvientes domésticos o ayuda en tareas agrícolas más ligeras. Se prefería a los niños que no tenían parientes o amigos fuera de estas instituciones, porque era menos probable que se notara o investigara su desaparición. De todos modos, los niños no tenían futuro, dijo Brennan a sus interrogadores con una insensibilidad pasmosa. Habrían pasado sus vidas en la pobreza, probablemente muriendo jóvenes a causa de enfermedades o accidentes laborales. Al menos así servían para algo y contribuían a la supervivencia de instituciones católicas que podían ayudar a otros niños. La confesión del sacerdote reveló los lugares a los que habían sido llevados algunos de los niños desaparecidos, lo que llevó al rescate de otros 11 antiguos huérfanos del Sagrado Corazón que fueron encontrados trabajando en granjas de 3 estados, pero 6 niños, entre ellos Timothy Walls y Margaret Connelly, seguían en paradero desconocido. Algunos habían sido vendidos a familias que posteriormente se habían trasladado al oeste, llevándose a los niños con ellas a territorios donde las autoridades federales tenían una jurisdicción limitada. Otros habían sido vendidos a familias que afirmaban que los niños habían muerto o habían huido, pero que no podían aportar pruebas creíbles que respaldaran sus afirmaciones. La investigación también descubrió pruebas de que varios de los niños habían sido vendidos a familias que no tenían. Al enfrentarse a las pruebas de lo que había estado ocurriendo bajo su autoridad, sufrió lo que los testigos describieron como un colapso nervioso total. Creía sinceramente que el padre Brennan estaba ayudando a colocar a los niños en buenos hogares y la revelación de que había sido cómplice involuntaria del tráfico de niños la destrozó mental y espiritualmente. Fue destituida de su cargo y pasó el resto de su vida en la enfermería de un convento sin poder volver a hablar con coherencia de su estancia en el Sagrado Corazón. La hermana Agnès, a pesar de sus esfuerzos por desenmascarar la conspiración, se sintió consumida por la culpa de no haber actuado antes. Había sospechado que algo iba mal desde el principio, pero su obediencia a la autoridad religiosa le había impedido tomar medidas decisivas hasta que fue demasiado tarde para salvar a la mayoría de los niños. Abandonó el Sagrado Corazón poco después de que concluyera la investigación del caso Yao y pasó el resto de su vida trabajando con esclavos liberados en el sur, buscando la redención que pudiera encontrar a través del servicio a otras víctimas de la trata de seres humanos. El juicio del padre Brennan y sus colaboradores se convirtió en uno de los casos criminales más sensacionales de la época de la Guerra Civil. El fiscal federal los acusó en virtud de las leyes recién aprobadas contra el tráfico interestatal de seres humanos, argumentando que sus delitos eran comparables a la trata de esclavos que la Unión luchaba por abolir. La defensa intentó presentar a los acusados como funcionarios religiosos equivocados que habían intentado ayudar a los niños a encontrar una vida mejor. Pero las pruebas de explotación y abusos sistemáticos eran demasiado abrumadoras para ignorarlas. Durante el juicio, los testimonios de los niños rescatados revelaron la magnitud del trauma que habían sufrido.
San Mahón, el niño encontrado en la granja Yoda, declaró que le habían obligado a trabajar 18 horas diarias durante la temporada de cosecha y que le habían golpeado con una correa de cuero cada vez que mostraba signos de agotamiento. Len Mahon describió cómo dormía en un cobertizo sin calefacción durante el invierno y que a veces se despertaba y encontraba hielo en la manta que la cubría. Otros niños declararon que se les prohibía hablar su lengua materna, que se les negaba atención médica cuando enfermaban y que se les amenazaba con violencia si intentaban ponerse en contacto con sus antiguos cuidadores. El testimonio que más impactó al jurado fue el de Bridget O'Sullivan, de 12 años, que había sido vendida a una familia del condado de Baltimore, Marion. Bridget escribió cómo la obligaban a trabajar en el servicio doméstico desde el amanecer hasta medianoche, a dormir en el suelo de la cocina y a comer solo restos de comida. Cuando intentó huir, la capturaron y la encerraron en un sótano durante 3 días sin comida ni agua. La familia había dicho a los vecinos que era una pariente lejana de inteligencia lenta y que necesitaba supervisión constante, lo que impedía que nadie cuestionara el trato que recibía. El padre Brennan no mostró remordimiento alguno durante el juicio. Cuando tuvo la oportunidad de dirigirse al tribunal antes de la sentencia, pronunció un largo discurso en el que justificó sus acciones como necesarias para la supervivencia de las instituciones católicas en tiempos de guerra. Argumentó que las familias protestantes que habían comprado a los niños les ofrecían oportunidades de trabajo, útil instrucción cristiana que nunca habrían recibido en los orfanatos católicos. Afirmaba que lo único que lamentaba era no haber podido. Para ayudar a más niños a encontrar vidas productivas fuera del sistema institucional, el jurado deliberó durante menos de 2 horas antes de emitir veredictos de culpabilidad en todos los cargos. El padre Brennan fue condenado a 20 años de prisión federal, mientras que sus colaboradores recibieron penas de entre 5 y 15 años. El juez, al dictar las sentencias, describió sus delitos como una traición a todo lo que la sociedad, las comunidades protestantes que hasta entonces habían desconfiado de las instituciones católicas, tenían ahora pruebas concretas que respaldaban sus temores sobre la corrupción papista y la influencia extranjera. Los líderes católicos, por su parte, lucharon por recuperar la confianza tanto de sus propias congregaciones como del público estadounidense en general. El caso se convirtió en un punto de encuentro para el sentimiento anticatólico que persistió hasta bien entrado el siglo XX. Las autoridades federales utilizaron el caso del Sagrado Corazón para justificar una mayor supervisión de las instituciones religiosas y una aplicación más estricta de las leyes que regulaban el tratamiento de los niños en instituciones. Las nuevas normativas exigían documentación detallada de todos los acuerdos de acogida e inspecciones periódicas de las familias que acogían a niños procedentes de orfanatos. Estas reformas ayudaron a prevenir operaciones similares de tráfico a gran escala, pero llegaron demasiado tarde para ayudar a los 14 niños que ya habían desaparecido del Sagrado Corazón. La cuestión de qué había ocurrido con los niños desaparecidos seguía atormentando a los investigadores que habían trabajado en el caso el alguacil federal James Crawford, que había dirigido la investigación inicial. Pasó años investigando rumores y supuestos avistamientos, pero nunca encontró pruebas concluyentes del destino de ninguno de los niños desaparecidos en su informe final. Presentado en 1870, Crawford escribió: «El rastro de estos inocentes se ha enfriado,
y me temo que la verdad de su destino final nunca se conocerá. Fueron consumidas por un sistema que valoraba su trabajo más que su humanidad, y pagaron el precio definitivo de nuestra incapacidad para protegerlas. La diócesis de Filadelfia conservó los documentos secretos de la hermana Agnes, que habían sido decisivos para sacar a la luz la conspiración, y finalmente se depositaron en los archivos estatales de Pensilvania. Los investigadores que examinaron estos documentos en décadas posteriores quedaron sorprendidos por el meticuloso cuidado con el que Agnès había registrado el nombre, la edad y las características personales de cada niño. Sus notas revelaban a una mujer que había amado de verdad a los niños a su cargo y que se había sentido atormentada por su incapacidad para salvarlos de la explotación. La anotación más inquietante de los registros de la hermana Agnès era la que había hecho junto al nombre de Timothy Walls: pelirrojo, pecas, cicatriz en la mano izquierda por un accidente en la cocina. Soñaba con ser maestro de escuela. Le daban miedo las tormentas eléctricas. Fue visto por última vez el 15 de junio de 1862. Que Dios nos perdone a todos. Junto al nombre de cada niño aparecían detalles personales similares, creando un retrato de seres humanos individuales que habían sido reducidos a mercancías en la red de trata del padre Brennan. El edificio que había albergado el orfanato del Sagrado Corazón permaneció vacío durante casi una década después de que estallara el escándalo. Los vecinos de la zona afirmaron ver luces en las ventanas por la noche y oír voces de niños procedentes de las habitaciones vacías, tanto si se trataba de manifestaciones sobrenaturales como si simplemente eran producto de conciencias culpables y traumas colectivos. Estos fenómenos servían de recordatorio constante de la tragedia que se había desarrollado entre aquellas paredes. En 1874, el edificio fue finalmente demolido por sus nuevos propietarios. Estos alegaron que la estructura no era sólida y suponía un peligro para la seguridad pública. Pero los residentes de la zona conocían la verdadera razón de la demolición. El edificio se había convertido en un monumento a la vergüenza que nadie soportaba contemplar. Los ladrillos se retiraron y se utilizaron para construir un nuevo juzgado en Lancaster, donde todavía sirven de cimientos para la administración de justicia. El terreno donde había estado el Sagrado Corazón se convirtió con el tiempo en un cementerio público, y en 1925, quizás el legado más duradero de la tragedia del Sagrado Corazón fue el reconocimiento de que no se podía confiar ciegamente en la autoridad institucional, ya fuera religiosa o laica. Cuando se trataba del bienestar de niños vulnerables, el caso demostró que incluso las figuras religiosas más respetadas podían ser capaces de cometer crímenes monstruos cuando la ambición personal se combinaba con el poder institucional y los prejuicios sociales. Los 14 niños que desaparecieron del orfanato del Sagrado Corazón entre 1862 y 1865 fueron víctimas de una tormenta perfecta de circunstancias: desesperación en tiempos de guerra, prejuicios religiosos, oportunidades económicas y corrupción moral. Sus historias individuales se perdieron en el relato más amplio de la expansión y el conflicto estadounidenses. Pero su tragedia colectiva nos recuerda el precio que pagan los inocentes cuando la sociedad no protege a sus miembros más vulnerables. Este misterio nos demuestra que incluso nuestras instituciones más fiables pueden albergar los secretos más oscuros y que los más inocentes pueden ser víctimas de quienes explotan su vulnerabilidad con fines lucrativos. ¿Qué opina de esta historia?
cree que se ha revelado todo o piensa que aún hay secretos enterrados en las ondulantes colinas de Pensilvania, deje su comentario a continuación y comparta su opinión sobre si algunos de esos niños podrían haber sobrevivido y vivido vidas desconocidas con otros nombres. Si te ha gustado este oscuro capítulo de la historia de Estados Unidos y quieres más historias sobre los secretos ocultos en el pasado de nuestra nación, suscríbete, pulsa la campana de notificación y compártelo con alguien a quien le gusten los misterios que te hacen cuestionar. Todo lo que creías saber sobre el pasado, la verdad es siempre más compleja y más terrible de lo que imaginamos. Y hay innumerables historias más esperando a ser contadas. Nos vemos en el próximo video, donde desvelaremos otro misterio que los poderosos esperaban que permaneciera enterrado para siempre. M.